Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este día estaré realizando este hermoso proyecto en malla plástica. Es un libro en forma de Biblia con este hermoso mensaje que tú puedes hacer para regalar el Día de las Madres, para un cumpleaños, para una ocasión especial que tú quieras regalar a un ser querido. Por lo tanto, voy a mostrarles cómo hacer este hermoso proyecto. Así que ya yo tengo todas las piezas cortadas. A continuación les voy a mostrar las piezas. Tengo esta pieza que viene siendo lo que es el final de la Biblia, que se cortan dos piezas de 11 por 56. Y tú dirás, ¿por qué dices eso si yo veo otro número? Porque hay que contar primero, siempre lo he dicho en todos mis videos, que hay que contar primero el gráfico y cerciorarse que este número concuerde con este número. Si no concuerda, quiere decir que este número está erróneo y el que está correcto es la gráfica. Recuerden que hay que cortar dos de 11 por 56, que yo la tengo aquí cortada esa pieza, mírenla aquí. Yo ya la tengo cortada. Esta es la pieza que yo le estoy hablando. Después tenemos que cortar esta pieza que está aquí, en este lado. Se cortan 4. Miren aquí. Porque esta viene siendo 2 para el top y 2 para el bottom. Así que tú vas a cortar 2 de cada una, ¿ves? De 8 por 43. Esas son las partes que están aquí. Mira, esta es la parte que ya yo la tengo cortada. Entonces, seguimos por acá. También vamos a cortar la letra G. Esta letra G la vamos a necesitar para este proyecto. La letra G. Y se van a cortar dos piezas de 10 por 10. Así, dos piezas. Ya yo la tengo cortada por aquí. Déjame ver para buscársela y mostrársela. Es que la eché en esta bolsita. Miren aquí. La pieza. Se me enredó con la otra. Ok. Mírala aquí. La pieza está cortada. Ya yo la tengo cortada. Ahí la pueden ver. La G. Cortada y se cortan dos piezas de esas, como yo les dije. También, mirando aquí el gráfico, vamos a cortar la letra E. Esta letra E que está aquí, esta, la vamos a cortar de 9 por 10. 9 por 10 y la letra E, déjame ver si la veo por aquí para enseñársela, ya que yo la tengo cortada. Mírenla aquí. Ay, no la puedo coger. La letra E, mírala ahí. La letra E ya la tengo cortada también. Entonces, seguimos por acá. Vamos a cortar esta pequeña, la letra W también. Vamos a cortar la letra de Will. W. Se van a cortar dos piezas de 11 por 12. 11 por 12, que es esta pieza que está aquí. Esa pieza que está aquí, la W. Luego vamos a cortar esta que está aquí, que es el centro de las flores, y se van a cortar 4 piezas de 5 por 5. Déjame ver si la veo por aquí. Miren, aquí es tan chiquita. Déjame ver. Miren, esa es la pieza y se cortan 5 por 5. Entonces, después vamos a cortar esto que vienen siendo las páginas. Esta es la página izquierda y se va a cortar una de 41 por 56 y se va a cortar otra aquí que viene siendo la derecha, que se corta de 41 por 56. Yo las tengo cortadas aquí. Estas son, mírenlas ahí. Esa es la otra pieza que tenemos que cortar también para poder realizar este proyecto. Entonces tenemos aquí la hoja. La hoja vamos a cortar 9 de 8 por 17. Miren aquí la hoja. Y vamos a cortar también lo que es la flor. Esta hay que cortarla con mucho cuidado para no romperla. Se van a cortar 4 piezas de 8 por 44. Mírenlas aquí. Esa es la pieza.
que tenemos que cortar. Y también tenemos que cortar una pieza aquí que voy a buscar, que es la parte de atrás de la Biblia. ¿Ven? Que se corta 58 por 90. Esa es la parte esta de atrás para hacer este hermoso proyecto. Miren ahí. La pieza es grande. Entonces, pues obvio vamos a utilizar los hilos, la aguja número 16 de Plastic Canvas. También tenemos que utilizar una pequeña tijera para poder cortar el hilo. Y vamos a usar diferentes colores de hilo que tengo por aquí para hacer este proyecto. Yo estoy usando este de tejer. Este es medio categoría 4 y también voy a estar usando un hilo especial que se llama hilo cristal. Este es más finito, lo voy a usar para las flores, diferentes colores, y para las hojas estaré usando el color verde. Así que este es el proyecto que voy a estar poniendo a continuación en mi canal. Aquí estoy dando toda la información para que la tengan y puedan comenzar a conseguir sus materiales y cortar cada pieza. Así que les voy a mostrar, ya yo este libro en forma de Biblia, ya yo lo había hecho anteriormente para los años 90 y pico, 2000, por ahí yo había realizado este proyecto, el cual hice varias de ellas y las regalé. Les voy a mostrar. Esta fue la que yo hice. La que voy a realizar en el video es otra versión. Esta yo la hice hace tiempo para un regalo. Este fue un regalo para mi madre, que ya se encuentra en los cielos. Entonces yo le hice esta Biblia, creo que fue para un Día de las Madres, no me acuerdo en qué año fue. Ella la tenía puesta en su cuarto y la tenía bien cuidada, y miren cómo está de preciosa. Y aquí se puede ver esta parte, se hace de esta forma con el hilo blanco, pero si tiene el color dorado o plateado, lo puedes hacer, te quedaría espectacular. Yo no tenía, por lo tanto lo puse blanco. Le puse este borde en color negro para que se viera diferente. Y entonces esta tiene rosas. Aquella va a tener, creo que son margaritas. Estas son rosas que yo le puse. Y tiene su mensaje, que son las letras estas a relieve, como pueden ver. Y estas se pusieron en la parte esta de un fondo blanco. Aquí se le puso el símbolo del pez. Y por la parte de atrás, pues se quedó completamente transparente. Esta, pues yo no la hice muy bien. Aquí parece que hubo un pequeño fallo. Pues la primera que yo hice, no la ajusté bien. No le pegué pega, porque parece que para ese tiempo no tenía pega, pero se le pone un poquito de pega aquí, o utilizando un hilo pequeño. Yo utilicé un hilo muy grueso, pero es para poderla enganchar en la pared. Queda preciosa, muy linda, así que voy a estar dando las instrucciones. Si la quieres realizar, la puedes hacer para un regalo como el Día de las Madres, un cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, Navidad, para lo que tú quieras. Se puede utilizar este hermoso mensaje en forma del estilo de una Biblia, como pueden ver. Lo voy a estar realizando, le voy a mostrar cómo hacerla. Algunas de las piezas, como lo que es una de las flores, una de las hojas, las letras, una de las letras, dependiendo si son repetidas, solamente haré una. También estaré enseñando el fondo, cómo hacer las letras y cómo montarla. Así que te invito a suscribirte a mi canal, darle like, compartirlo, y para que así cuando yo suba el video tú seas el primero en verlo
y puedas adquirir todos los materiales. Aquí solamente estoy dando las instrucciones. El próximo video, la próxima parte, estaremos comenzando con el proyecto en sí. Así que lo espero en el próximo video y pendiente a todos los videos de mi canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Bye bye.